Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí con otro programa de Ecos. Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes a nuestro auditorio. Un gusto estar con ustedes y platicar sobre noticias. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar los temas que por alguna u otra razón a nosotros y la parte editorial le llamó la atención por ser temas que tengan alguna cuestión en particular. Uno de los primeros temas que vamos a tocar es el impacto del deshielo en Groenlandia. Otro tiene que ver con que se reduce la sentencia de involucrados en fraude de compras de equipo de cómputo para escuelas. Suena bien interesante ese. El tres, disminución en el uso de aplicaciones de citas para conocer personas. Un cuarto tema que tiene que ver con reunión de funcionarios, líderes religiosos, líderes de partidos políticos se reúnen para hacer frente a la baja tasa de natalidad. Un quinto que tiene que ver con la diversidad sexual y género. Y por último, la primera convención de la red panhispánicas del lenguaje claro. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a entrar con el primer tema que tiene que ver con el impacto del deshielo en Groenlandia. Bueno, este tema, ¿por qué llamó la atención? Pues hay unas cuestiones que de repente se ha manejado, sobre todo en el mundo en estos últimos meses, que tenía que ver directamente con los cambios climáticos. No es para nadie una sorpresa, ni es para nadie algo desconocido que en México yo digo tuvimos porque espero que ya haya pasado esta ola de calor en las cuales las temperaturas se elevaron de manera importante. Ya había muchos especialistas, algunos noticieros que mencionaban que las temperaturas que estábamos teniendo pues, eran máximos históricos a nivel en el caso de México y en muchas partes del mundo. Entonces, muchas cuestiones tienen que ver con este cambio climático. Hay quien todavía lo descarta, pues, tu actual candidato en Estados Unidos, ¿cómo se llama este señor? El que le tienes mucha fe, ¿cómo se llama? Joel, el No, candidato. Trump. Trump, pues él no no le cree en tengo el fe, cambio pero climático. creo que va a ganar. este, no cree en el cambio climático, ¿no? Entonces, como que de repente hay mucho escepticismo en lo que tiene que ver con el cambio climático, a qué se debe. Hay personas especialistas, personas, líderes políticos, que dicen que, bueno, pues nada tiene que ver el cambio climático con esto. Bueno, en el caso, por eso me llamó la atención que en Groenlandia, y para empezar, bueno, se manejaba que ha perdido hielo en las últimas 3 décadas, en aproximadamente 36 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Es decir, no es poca cosa el hielo que ha perdido, ¿cómo se llama? En este caso, Groenlandia. ¿Dónde está Groenlandia? Pues es la isla más grande del mundo y está cubierta en su mayor parte por hielo y glaciales. Alrededor de 57,000 personas viven en ¿cómo se llama? El país, un país autónomo dentro del Reino de Dinamarca, y gran parte de su población es indígena y muchos habitantes dependen de ecosistemas naturales. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión que se empieza a descubrir? Que bueno, pues que Groenlandia había perdido 28,707 kilómetros cuadrados de hielo en el periodo de 3 décadas y advirtieron de una cascada de impactos que podría tener graves consecuencias para el cambio climático. Ahora dicen, bueno, pues ¿cuál es el problema que se pierde el hielo? Pues bueno, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues dice que al final de cuentas la pérdida de hielo está creando un bucle de retroalimentación peligroso. Aquí ya llamamos bucle, pues esta cuestión espiral en la cual se habla de una situación en la que la nieve y el hielo reflejan la energía solar de vuelta al espacio, es decir, funciona como una especie de espejo. Lo que hace es, pues, ante el calor que se viene o ante el reflejo de los rayos del sol, lo que hace pues, es lo regresa. Pero pues, al momento de que ya no se tiene hielo y empieza a hacer esta parte del deshielo, además de que el tener hielo regula la temperatura en la Tierra, el hecho de que no se tenga, bueno, pues automáticamente lo que se hace es absorber, en este caso la Tierra, ¿cómo se llama? Esta energía solar, lo que hace que se incremente o que se vaya incrementando, ¿cómo se llama? Las temperaturas en la superficie terrestre y se vaya distribuyendo, es decir, no solamente se queda un espacio, sino que lo que hace es entra, lo que al parecer estaban mencionando, entra y lo que hace es que se va, ¿cómo se llama? Desarrollando. Bueno, se va esparciendo durante la Tierra. Y bueno, a final de cuentas también esta cuestión de, evidentemente, el calor, lo que hace es que también va provocando más deshielo. O sea, es decir, ya por sí se está helando, entonces cae en la Tierra, lo empiezas a ver, entonces se empieza a destruir, lo que hace es hacer una cuestión más de deshielo. ¿Y qué dices? Bueno,
además del calor, además desde el hielo, además de que se va absorbiendo más en la Tierra esta energía solar, bueno, viene esta situación que a mí casi que me voló un poquito la cabeza porque, bueno, pues sí es cierto. Y yo me pregunté, ¿y a dónde vas agua? Ah, bueno, pues esta cuestión en el aumento, en la cantidad de agua en los lagos y hacia dónde se va, es una distribución que se da a nivel mundial. Es decir, no solamente es Groenlandia, o sea, sí, bueno, no se queda en Groenlandia, sino que empieza esta cuestión como normal, como sucede, ¿no? Si tú tienes un hielo, lo dejas, pues se va a esparcir. Entonces, eso se está previendo también que dentro de la superficie terrestre lo que va a ocasionar es estos famosos maremotos, estas concentraciones importantes de agua que se van a distribuir en alguna parte, ¿cómo se llama?, de la Tierra. No hay todavía una cuestión de que digan, bueno, pues se va hacia Asia, se va hacia Europa. No, es simple y sencillamente lo que se empieza es esparcir dependiendo también de las corrientes marítimas. Entonces, esto nos crea tres problemas importantes. Uno, un deshielo. Otro, la parte que tiene que ver con un mayor calor. Otro, la concentración del calor que se genera en la Tierra. Y otro, que toda esa agua pues, va a ir a algún lado. Es un agua que en principio no se tenía considerada. Entonces, eso puede acarrear como consecuencia estas mareas o estas corrientes de agua en exceso que en algún lado tienen que caer. Entonces, eso a final de cuentas, pues nos puede traer alguna desgracia a nivel mundial. Entonces, digo, no se trata de asustar, pero sí me llamó mucho la atención todo lo que conlleva el simple hecho de que haya un deshielo en Groenlandia. Pues es muy interesante y preocupante porque, preocupante, pero como que ya, lo malo es que ya se normalizó la preocupación, ¿no? O sea, ya no pasa una semana sin que haya noticias que tienen que ver con preocupaciones ambientales y a mí me sorprende un poco que es una preocupación que no es nueva, ya hubo una oleada de preocupación por el ambiente en los 70, no pasó nada, ¿no? No pasó nada después de eso. Ahorita la evidencia científica es muchísimo más contundente y tampoco pasa nada. Nomás un ejemplo, ¿no? Ahorita que decías lo del cómo funciona la nieve como espejo y rebota los rayos del sol y cómo al haber menos hielo, entonces la Tierra absorbe más calor y entonces hay más de hielo, por lo tanto hay menos hielo que refleje, ¿no? Este bucle pues, desastroso en el que estamos ya viviendo. Yo me acuerdo que antes de la pandemia estaba la moda de que llevan, ¿te acuerdas que empezaron a prohibir los popotes, ¿no? Era el Uh -huh. super enemigo, los popotes. Y luego empezaron a decir que iban a prohibir las bolsas de plástico. Y entonces ya empezaban a cobrar en los supers y en lugares así por las bolsas de plástico. Pero al mismo tiempo se puso de moda el pedir cosas de comida a la casa, ¿no? Y entonces ahora pides unas tortas o unas flautas y te las mandan en una bolsa grande que trae dos platos de unicel que vienen en una bolsa, la salsa y la crema vienen en una bolsa. Entonces es muy chistoso cómo como sociedad estamos preocupados, pero no es cierto, ¿no? Porque no estamos haciendo nada efectivo. Y no solo los ciudadanos de a pie, lo que puede hacer uno, sino los gobiernos, ¿no? Aquí, ¿desde cuándo se supone que ya estaban prohibiendo? Íbamos en un camino de la regulación de los plásticos. Pasó la pandemia y se nos olvidó. Entonces, pues muy triste y lo de Groenlandia es enorme, ¿no? Tres veces, ¿no? 36 veces la ciudad de Nueva York en hielo, ¿no? Que se está perdiendo. A ver qué pasa. Bueno, Sí, sigamos. sí, se vuelve complicado. Pero bueno, pues ojalá nos quedemos en esta parte de que sigue sin pasar nada grave, por lo menos mientras esté uno en esta tierra. Bueno, pues sigamos a algo nada alentativo, que es se reduce la sentencia de involucrados en fraude de compras de equipo de cómputo para escuelas. A ver, Joel, ¿en qué consiste esto? Fíjate que ese es un titular que nos puede sonar conocido, ¿no? Se reduce la sentencia de involucrados en fraude de compras de equipo de cómputo para escuelas. Esta noticia me gusta porque no es de México, es de Finlandia. Resulta que en 2017, un exgerente de tecnologías de la información del Departamento de Educación de Helsinki, la capital de Finlandia, este señor, el exgerente de tecnologías de información, entre otras cosas, tenía a su cargo la modernización de la tecnología de las computadoras, pues, de los equipos de cómputo del Departamento de Educación en la ciudad. El señor Hani Suoniemi, no sé si estoy pronunciando bien,
Fue despedido en 2017 después de que descubrieron que había cometido un fraude entre 2006 y 2016. 10 años, 10 años de fraude. Lo que hacía este señor es que compraba equipos de cómputo, bueno, hacía el pedido de equipos de cómputo, los pagaba el Departamento de Educación de la ciudad de Helsinki y luego él los vendía, le ganaba dinero y los equipos no llegaban nunca a donde tienen que estar, ¿sí? No llegaban a las escuelas, no llegaban a los alumnos, no llegaban a los profesores. Aquí lo interesante es que ya desde 2017 la policía de Helsinki comentaba que ese era el caso de corrupción más grave que se había visto o investigado por lo menos en Finlandia. El caso más grave de corrupción en Finlandia es porque un señor compraba computadoras, se hacía guaje y las vendía, ¿no? El monto total de lo defraudado es aproximadamente de 7 millones de euros y las ganancias que él tuvo fueron como 8 millones de euros, lo cual es mucho dinero, pero sorprende que sea el caso más grave en la historia de Finlandia de corrupción, ¿sí? Junto con este señor, Hannu Suuniemi, despidieron a otras 2 personas que trabajaban en el mismo departamento. Algunos fueron amonestados, es decir, había 6 personas más ahí involucradas de alguna manera o haciendo cosas por el estilo de alguna manera. Resulta que despidieron a 3 y amonestaron a otros 3. Porque se habían llevado televisiones y se habían robado teléfonos y bocinas y cosas así. Esos eran los casos de corrupción. En 2021 condenaron ya a este señor Hannes Suoniemi, lo condenaron a cárcel a 3 años, poco más de 3 años de cárcel, y condenaron a sus 3 cómplices. Los cómplices lo que hacían eran que él hacía los pedidos, llegaba el equipo, él se lo llevaba a su casa y se los vendía en el estacionamiento a 3 que luego los distribuían durante 10 años. En promedio 1 millón de euros al año defraudaban estos. Y entonces vendía los equipos que compraba obviamente a nombre de la ciudad y la cuestión es que, ¿cómo le hizo? Lo que primero sorprendió a estos es cómo le hizo este señor para hacer esto durante 10 años. Resulta que por su puesto, el puesto que él ostentaba, él podía hacer compras sin licitación por menos de 30.000 euros. Es decir, cualquier compra de menos de 30.000 euros no tenía que pasar por una licitación y entonces podían ser compras directas. Y eso es lo que él hacía puras compras de menos de 30.000 euros, que de todos modos es mucho dinero, pero él lo hacía así. Y entonces así lo hacía. Lo que hacía es que llegaban los equipos, la factura se emitía en automático porque era una licitación directa, no era una compra directa. Y entonces él vendía en efectivo las computadoras en el estacionamiento de su edificio de departamentos. Ahí llegaban y compraban. Y estos 3, entre ellos un señor de 70, bueno, 60 y tantos cuando empezó con el fraude, ellos lo vendían ya pues a sus clientes o personas comunes. La última nota que apareció, porque le seguí el paso recientemente, la última nota es de este año, donde dicen que se redujo la condena de los tres cómplices, porque resulta que ellos no sabían de dónde venían las computadoras, es decir, intuían o suponían que podían ser computadoras de procedencia ilegal, pero no sabían que venía del Departamento de Educación y entonces lo que pasa es que les cambiaron el delito a lavado de dinero y no de fraude. Y entonces ese es el caso de corrupción más grave que ha vivido Finlandia. Me llamó mucho la atención, en primer lugar, porque no es un paraíso, no hay paraísos, todos los países tienen corrupción, en todos los países hay gente que hace trampa y evade los sistemas. Pero por otro lado, pues cuando tu peor fraude son 8 millones de euros, 160 millones de pesos, bueno, pues ojalá ese fuera el peor fraude que ha habido en México, ¿no? Sí, no, esas son de las bondades del primer mundo, ¿no? Que mi gran problema es un fraude en una escuela y una cuestión que tiene que ver con esta cuestión de cómo se quedan con dinero. Fíjate, esto que mencionas me lleva a una película, no sé si la habrás visto con Hugh Jackman, que se llama Bad Education, en la cual es una situación muy similar, en la cual Hugh Jackman interpreta en Estados Unidos a un superintendente que se va quedando con dinero de todo lo que tiene que ver con la educación y vive una vida, ¿cómo se llama?, espectacular. Y tarda mucho tiempo ¿cómo se llama?, en que lo descubran,
pero fue una cuestión en la que queda muy elaborado esta cuestión en la cual se van quedando con los recursos y bueno, van sacando de aquí, van sacando allá. En lo particular, yo se los recomiendo, se llama Mala Educación, insisto, es con Hugh Jackman, una excelente actuación. Pero ahorita que me decías, dije, híjole, a mí me viene, yo he escuchado, a algún lado lo he visto, esta cuestión en cómo es un fraude de esta índole. Pero sí, yo creo que a fin de cuentas lo destacable es el problema que tiene, en este caso, Finlandia, de tener su máximo y por primera vez es una cuestión de 7 millones de euros. O sea, eso es, creo que lo que Sí. dan en propina en cualquier parte de Latinoamérica con la gran estafa, si nos metemos, ¿no? No, no, La pues estafa maestra que le montonales decían. de fraudes que ha habido, pero bueno, pues sí hay fraudes en Finlandia, no es el Sí, paraíso, sí, claro. también tienen gente tramposa, nomás que bueno, pues son como principiantes. Ok, entonces ahora continuando con la siguiente nota que tiene que ver con la disminución en el uso de aplicaciones de citas para conocer personas. Me llama la atención esta nota porque, pues, porque al final de cuentas de repente soy como adepto, adicto a ciertos podcasts en el que en muchos empiezan a manejar que a nivel mundial y a nivel, sobre todo Europa y alguna parte de Estados Unidos, están buscando realizar conciertos, pero solo para personas solteras. Y esto derivado de que muchas de las personas han encontrado como un desencanto en esta cuestión de conocer a través de citas o a través de forma virtual. Y bueno, también el negocio que tiene que ver para los, ¿cómo se llama? Estos gente que produce estos conciertos y que no quieren dejarle todo el negocio a las aplicaciones. Bueno, se maneja que a final de cuentas una de las cuestiones importantes que tiene que ver con las apps se vio o tuvo un repentino auge durante la pandemia, pues, una cuestión normal, ¿no? No pues la gente no podemos salir, entonces empezamos a recurrir, la gente empezó a recurrir. Yo hasta el momento no he tenido la oportunidad de meterme a una de estas plataformas, entonces, pero empezaron a manejar en una situación en la que a través de las plataformas empezaban a conocerse. ¿Qué sucede? Bueno, pues empieza a normalizarse esta consideración de empezar a salir y empezar a ya tener una nueva forma de relacionarse las personas ya en vivo. Entonces, bueno, se empieza a manejar que hay una crisis con respecto a lo que son las apps. Una de las situaciones que empieza a ver que, según varias agencias encuestadoras, hablan de que más del 90% de la generación Z, que son personas nacidas entre 1997 y 2012, se sienten frustradas con estas clases, con esta clase de aplicaciones. ¿Por qué? Varias razones. Una primera, que al parecer, bueno, en estas, ¿cómo se llama? Aplicaciones, ya sea Tinder, ya sea ¿cómo se llama? Bumble, no sé si lo digo correcto, o hay otras en las cuales hay una como que una primera etapa en la que tú accedes a un cierto grupo de personas que tú puedes conocer, pero ya hay un costo extra en la cual te dicen, bueno, usted se quiere, no sé si es o más grande o otro tipo de personas más afines, bueno, tiene un costo mayor. Entonces las personas dicen, bueno, no, pues, o sea, yo no voy a pagar porque además ya me he decepcionado, ya hay una cuestión en que las que me dicen que son de tal forma, pues a fin de cuentas no son ni como me dicen que son, ni la fotografía coincide, ni la voz, nada. O sea, es decir, hay un desencanto con esta cuestión y que de repente también hay una cierta tendencia al miedo porque pues, han robado recientes notas en algunos periódicos han dicho, bueno, pues estas personas están, ¿cómo se llama?, accediendo a estas apps, porque pues, también es cierto que no necesariamente solo los solteros acceden a alguna aplicación para conseguir algún tipo, ¿cómo se llama?, para conocer personas. Uno de los principales, ¿cómo se llama?, cuando empiezan a ver por qué ¿para qué usas estas aplicaciones? Yo pensaría que a final de cuentas lo que buscarían, pues, sobre todo son encuentros casuales. Y no, pues al parecer me llamó mucho la atención esta cuestión también de que la razón principal para el 44% de las personas es conocer pareja o cónyuge, pero una relación de largo plazo. Wow, eso dije, pues, ahora creo que más, en otros tiempos era una cuestión más de amigos o en el caso de pues, una relación o una cita casual. Y no, bueno, pues la principal razón es esta cuestión de pareja o cónyuge. Entonces, bueno, suena interesante. La siguiente razón, un 40%, son las citas casuales, con ya mucho menor, con un 24%, sería tener sexo ocasional. Y a una cuarta, pues hacer, ¿cómo se llama? Nuevos amigos. Esto se da durante 2022, 2023. Y bueno, esta cuestión en la que empieza a tener un poquito
una baja estas aplicaciones, pues hay algo que tiene que tomar su lugar. ¿Y quiénes son? Bueno, pues al final de cuentas son las redes sociales. Y sigue siendo la principal cuestión el amor, que a veces pareciera que está medio devaluado, pero pues, seguimos siendo, al parecer en México, una parte romántica en la cuestión de seguimos buscando el amor a través de redes sociales, porque al parecer esta cuestión de la convivencia tete a tete, cara a cara, no está funcionando, no sé qué está pasando, hombres o mujeres, algo está sucediendo que parece que no nos logramos relacionar, entonces pues vamos directo o vamos, accedemos o tomamos un camino a través de, en esta situación, redes sociales. Una de las principales que se ha manejado como favorita en México es Instagram, y bueno, tiene su sentido porque al final de cuentas esta red social está sustentada a través de fotografías, las famosas historias, que si bien es cierto, la mayoría de las redes sociales la tienen, pero van acompañadas también de los reels. Entonces, sí se ha manejado como que Instagram, en la cual acceden ya no solamente jóvenes, hay una cuestión de que se va equilibrando las edades, como en un momento dado se dejaba que Facebook ya era para personas ya más grandes. Entonces, esta situación de que ha tenido un impacto importante desde 2023 hasta 2024, en el que más del 70% de personas han utilizado Instagram para conocer personas, y tiene un poquito este sentido. Yo hasta ahora me llama la atención en la parte en la que sí efectivamente parece ser que de forma indirecta lo queremos conocer a alguien, y estamos dejando esta parte de conocer directamente, aunque también en el caso de las personas que de repente se conocen como que ya tienen un poco de recelo. ¿Cómo ves esta cuestión de buscar el amor y parejas? Fíjate que yo estaba pensando, yo tengo una tía abuela, que falleció ya, que se casó, o ella era de Sonora, y se casó con un señor de San Luis y se conocieron por carta. Había una revista, no recuerdo ahorita el nombre, pero había muchas Sí, revistas sí, donde sí. al final venían encuentros, bueno, no Sí, encuentros, recuerdo. perfiles. Y entonces se hacían amigos por carta. Y ella de Sonora, él de San Luis, hace 60 años, más o menos, o 50 años por lo menos. Entonces, pues muy interesante que así se conocieron. Él fue a Sonora a visitarla. Ahí se vieron un par de ocasiones, yo creo. Y después ella se casó y se vino a vivir. Y es una tía mía que vivió mucho tiempo en San Luis Potosí. Por eso tengo familia en San Luis Potosí que viene de Sonora. Y fue por carta, o sea, fue por correo. Entonces también esta tendencia a ampliar el círculo de cómo consigues, de cómo obtienes el conocer personas, pues ha existido desde siempre. Ahora pues, obviamente explotó con esto de las redes sociales, es mucho más fácil, con el internet es mucho más fácil. Pero es interesante que es algo que siempre ha existido, ¿no? O sea, hay varias rutas para conocer personas. La ruta más directa, tu capacidad de hacer conocidos cercanos, y estas rutas de, bueno, y si conozco a alguien de un estado en el que yo ni sé, en aquella época pues se enamoraban, por lo menos se conocían por lo que escribían, por lo que hablaban, por lo que decían. Ahora hay mucho de visual, ¿no? O sea, hay un primer impacto visual. Y bueno, eh, plataformas, bueno, estas aplicaciones para conocer personas, pues era obvio que tenía que pasar, ¿no? Son aplicaciones donde lo único que obtenías originalmente era nada más una imagen, y entonces le dabas si te atraía o no te atraía, y luego si coincidían que los dos se habían atraído, entonces les permitían conectarse. Luego estas versiones premium donde ya te permiten saber más cosas, preguntar más cosas. Tienes que restringir a los hombres porque finalmente son mucho más nocivos que las mujeres, ¿no? Entonces tienes que hacer muchos candados para que los hombres no terminen haciendo tonterías. Y además existe el crimen organizado, y existe el tipo vulgar, y existe el ladronzuelo, y entonces, pues, siempre son buena idea, pero pues siempre están las posibilidades de que alguien las eche a perder, ¿no? Entonces, pues sí, eso le pasó a Tinder, ¿no? Tinder se convirtió en algo muy poco confiable. Bueno, y Fíjate, todo. Joel, ahí me llamaba la atención también, hace no mucho, yo sigo escuchando la radio, y había un programa aquí en Aguascalientes en el que, no sé si sigue existiendo, ya dejé de escucharlo, pero que conectaba gente a través de la radio. Si Todavía. bien es cierto, como dices, ya ha existido, a mí lo que me da la atención que hay un desencanto, porque creo que las personas han tendido a mostrarse lo que no son.
sí, es decir, a través de una fotografía, a través de una cuestión que ya viene con diferentes filtros. Antes, como decías, esta parte de escribir, bueno, pues tenías que tener la capacidad, aunque fuera alguien más que escribiera, pero había esta cuestión de que había una cuestión de descripción. En la radio pues, se comunicaban, se trataban de ver y me llama mucho, me da mucha risa. No sé, no, ¿cómo se llama? El corazón, no sé cómo eran, pero a fin de cuentas Todavía se está. quejaban ¿cómo se llama? No me Recuérdame. acuerdo, pero sí ¿No te todavía acuerdas está cómo el se programa. llama? Ah, bueno, en esa me daba la atención porque la locutora decía, había un seguimiento, entonces llegaban, se presentaban y decían, no, es que no era lo que me dijo, entonces decía, ah, perfecto, entonces queda descartada. Es decir, a final de cuentas, sí creo que esta parte de la sinceridad en la que te puedes llegar a presentar y más cuando ya pasamos a medios digitales en la que la parte visual genera un impacto importante, sí, sí creo que esa es como una gran diferencia en que ha traído un desencanto y acabas regresando otra vez a decir, bueno, pues me voy a meter a conocer directamente personas en el sentido de donde yo creo que sí va a tener un poquito un boom estos conciertos masivos en los que solo van a entrar solteros, que también bien, o sea, no, voy a, no puedo restringir cómo me confirmas que eres soltero, ¿no? Pero veo que, a lo que voy, sí, desde una cuestión social, sí viene otra vez a tratar de rescatar esta parte de vernos físicamente. Pero bueno, sí resulta interesante. Pasemos entonces ahora a esta nota en la que hablamos de reunión de funcionarios, líderes religiosos y líderes de partidos políticos se reúnen para hacer frente a la baja tasa de natalidad. Bueno, pues resulta que hubo una reunión de funcionarios, secretarios, ministros, de líderes religiosos y de líderes de partidos políticos que están preocupados porque ha disminuido la tasa de natalidad. Obviamente eso no es en México, esto es en Corea del Sur. En Seúl hubo una reunión recientemente donde hubo personas de los tres ámbitos, de la función pública, del liderazgo de los partidos y de las religiones, que están preocupados porque hay una disminución importante de la tasa de natalidad. Actualmente Corea tiene aproximadamente 50 millones, 51 y cacho de habitantes. Corea del Norte también tiene eh, una baja tasa de natalidad, tiene 26 millones, tiene una tasa un poquito más alta ahorita que la de Corea del Sur, pero tampoco es suficiente para reemplazar. Y bueno, los funcionarios en Corea del Sur se preocuparon porque el año pasado, a finales del año pasado, la tasa llegó al punto 65%, es decir, la tasa de natalidad es de punto uno, de menos de un niño por mujer, ¿no? Entonces empezaron las preocupaciones demográficas. Y esto llevó a que haya esfuerzos de parte de los políticos, de los líderes religiosos, para hacer algo, ¿no? Para reducir la carga del financiera y del cuidado y del nacimiento. Y incluso han propuesto crear un nuevo ministerio para actuar como torre de control de los problemas demográficos. Su problema es que hay menos habitantes cada vez. Por supuesto que en este encuentro se enfatizó mucho la importancia de la participación de las iglesias y de los templos y de los medios de comunicación. Tomaron en cuenta el papel que juegan las religiones, la religión cristiana, la religión, no fueron los de la religión budista, no pudieron ir, pero estarán invitados. Y entonces es interesante que se hayan mezclado pues para decir, estamos preocupados por esto. Por supuesto que una disminución en la tasa de natalidad de un país como Corea tiene efectos, ¿no? Perjudiciales desde algún punto de vista. En primer lugar, pues disminuye la fuerza laboral, el tamaño de la fuerza laboral, hay menos trabajadores en potencia en el futuro. Obviamente, se incrementa la presión en el sistema de pensiones, ¿no? O sea, hay que generar la riqueza suficiente para pagarle a los viejos, a los ancianos, pues lo que se merecen. Y también finalmente hay una disminución de la dinámica del mercado, ¿no? Porque se empieza a comprar menos, pues, o sea, hay menos compradores internos. A mí lo que me llama la atención de la nota es cómo las fronteras llegan a manifestarse de esa manera. Hablando a nivel global, pues no tenemos un problema de disminución de la tasa de la natalidad. Somos
muchos millones de habitantes y es claro que hay que frenar el crecimiento, ¿no? Hay que detener por lo menos el incremento del crecimiento para empezar y quizá el crecimiento. Pero hay países, algunos europeos, algunos asiáticos como Japón y Corea, que están empezando a tener problemas de disminución. Y a mí me llama mucho la atención que las soluciones siempre tienen que ver con la natalidad y no con la migración. Los países simple y sencillamente se rehúsan a aceptar migración, a atraer personas de otros lados porque no es que les preocupe nada más la disminución de personas, les preocupa la disminución de personas de su país, de su cultura, de su idioma y en algunos casos de su raza, ¿no? Entonces, me llama la atención porque eso, tenemos países preocupados porque están disminuyendo sus habitantes, pero no se nos ocurre nunca, oye, pues voy a invitar, a lo mejor con candados, a lo mejor con algunas características, puedo invitar a familias de otros países que a lo mejor están teniendo problemas de exceso de crecimiento, que no están pudiendo satisfacer las necesidades mínimas de esas personas. Y bueno, que vengan acá. No son nunca esas las soluciones, no es cómo le hacemos para que las señoras de nuestro país tengan más niños. Y eso pasa en Rusia, que se han empezado a ofrecer apoyos económicos. En Italia hay un apoyo de 800 euros por nacimiento de un niño que no ha tenido efecto, sigue creciendo muy poco. Francia es uno de los países con mayor tasa de natalidad en Europa y aún así es baja, o sea, tampoco es así una super tasa, no es que se estén multiplicando los franceses. Y entonces, pues es interesante, ¿no? Lo que está ocurriendo, que tenemos países preocupados porque decrecen, tenemos países que ya no saben cómo dejar de crecer, pero a nivel global, la bronca es que estamos creciendo, ¿no? Entonces, pues sí, las fronteras también sirven para eso, ¿no? No, bueno, sí está mal que crezca el mundo, pero como yo no estoy creciendo tanto, pues no me importa y entonces yo sí quiero tener un montón de nuevos habitantes. Sí, 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 suena bien interesante, porque efectivamente, como lo dices, pues muchos países que están teniendo un decrecimiento a lo interno, aunque les estén ofreciendo a las parejas dinero de pago, pues yo lo quiero, ya sea por una cuestión personal, ya sea por una cuestión, ¿cómo se llama? Profesional o lo que sea, pero sí, efectivamente, este punto que tú marcas suena bien interesante, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, pues si a final de cuentas no viene o no viene un crecimiento a través de lo que viene de forma interna, bueno, pues vamos a atraer sí creo que viene no sé si yo leí en algunos artículos como que cierto miedo a que estas personas que no conozco vengan a algún lado y nos desplacen. Entonces, sí viene, sí me llama la atención, ¿cómo se llama este punto? Y también tiene que ver con un poco con lo de los trabajos. Yo escuchaba hace algunas, ¿cómo se llama? Aquí en Aguascalientes, que muchas de las empresas que se tienen aquí no alcanza el trabajador hidrocálido. Entonces, manejaba una nota que no sé si la leí por parte del gobierno del estado o de algún periódico, en el que se traían personas que iban a Zacatecas, entonces les decían, no sé, pues vénganse, o sea, ¿sabes qué? Aquí trabajo, yo te traigo y después yo te regreso. Y se acabó. Entonces, yo creo que también esta parte en la que empezamos a ver que sí, efectivamente, habrá que ver la edad en la que se encuentra en el caso de Corea o en el caso de muchos países, oye, pues si te esperas a que venga una importante población, pues no te va a alcanzar ni siquiera para pagar pensiones, que ese es como que de los puntos importantes adicional a lo que tienen que ver los servicios que se tienen que ofrecer. Entonces, sí no está tan mal, o como que tendría que haber una revolución demográfica a nivel mundial en lo que podría ser los beneficios de tener personas, hombre, mujer, que pudieran ir poblando, pero que no necesariamente tiene que ver con la natalidad. Ya hay en muchas partes del mundo familias con cierto nivel, o dependiendo, y nivel me refiero a lo que pudiera ocupar cada uno de los países, pero sí que podría ser benéfico a nivel como una redistribución en cuanto a la población en lugares donde se requiere y donde las personas expuestas y que cuentan capacidades o con habilidades que pudieran entrar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países. Pero sí, suena muy interesante esta cuestión, esta nota con la reflexión que nos haces. Pues a ver qué pasa en Corea. ¿Qué sigue?
Bueno, entonces ahora pasamos a la siguiente nota que tiene que ver con diversidad sexual y género. Esto a propósito de la marcha que se realizó este pasado fin de semana, en la cual varias entidades ¿cómo se llama? Del país, en el caso en específico, mayormente en la Ciudad de México, se empezaba a manejar esta situación de una nueva a lo mejor no nueva, pero sí una reivindicación de los derechos y la visibilidad de la comunidad gay y también recordar esta parte de aquellas personas que han luchado y lo han continuado haciendo. Bueno, entonces, en principio parecería que hay una mayor apertura, o por lo menos así es como lo hacen ver en algunos lugares o muchos especialistas, pero tal parece que esta cuestión pues, sigue siendo muy controvertida para muchos, sigue siendo una situación de persecución y penalización, sobre todo pues, para aquellos que siguen manifestándose de manera abierta con respecto a su diversidad sexual y género. Nada más como un dato en particular, manejamos que en el caso de México hay 4.6 millones de personas que se consideraron y se declararon con orientación sexual LGTB más. ¿A qué voy? Bueno, pues es a través de una encuesta que se llama INDICEG, que produce, bueno, que levanta el INEGI. Evidentemente, bueno, pues esta cifra puede ser mayor, pero lo complejo es que las personas se declaren como tal. Y bueno, en este caso tenemos algunos datos interesantes en el que se maneja que en 64 estados, territorios, todavía se criminaliza al colectivo y bueno, pues en algunos, en el caso de África, pues Argelia, Burundi, Camerún, Etiopía, Gambia, Ghana, por mencionar algunos, en el caso de Latinoamérica, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, etcétera. En Asia, Afganistán, Bangladesh, Líbano, Kuwait, en Oceanía, Kiri, Kiribati, Samoa, etcétera. Evidentemente hay que tomar esto con segundos, porque en todas partes del mundo debe de existir no debe, existe todavía esta controversia sobre los derechos o la aceptación que tiene. No hace muy poco leí una nota también hace 2, 3 días en el que al parecer una persona de Aguascalientes, una mujer, rechazaba darle renta a una pareja de mujeres lesbianas, simple y sencillamente transcribían o describían qué sucedió ante la llamada y pues la consideración de la mujer decía, bueno, pues es que su esposo, ¿qué hace? No, pues no tengo esposo, tengo esposa. Ah, no, bueno, yo no acepto este tipo de personas, ¿no? De repente pareciera que esta cuestión de la controversia acaba, pero no, o sea, pareciera que estos países que acabo de mencionar son los que ya es fuertemente, ¿cómo se ha penalizado o si hay una cuestión de un rechazo importante. Pero más aún, ahorita me llamaba la atención que el presidente Joe Biden, esto estamos hablando del siglo XXI, decía, indultó este miércoles pasado a militares condenados por la ya derogada ley de sodomía que penalizaba las relaciones homosexuales consentidas. Entonces, la prohibición de la sodomía, que en Estados Unidos normalmente incluye acto sexual anal y oral, fue declarada anticonstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia en el año 2003. Sin embargo, aún hay 2 estados en Estados Unidos que cuentan con la legislación previa posterior al dictado máximo tribunal norteamericano que declara estas prácticas sexuales como ilegales. Es decir, tú a final de cuentas, o sea, todo lo demás dije, bueno, es parte de, pero ya cuando estás hablando de que el presidente de Estados Unidos voy a indultar a aquellos que todavía están, o sea, es decir, es una, o sea, aunque ya ¿cómo se llama? Se declaró como inconstitucional una ley desde 2003, como sabemos en Estados Unidos se puede declarar, pero hay estados que dicen, a mí me vale lo que digan, yo en mi estado lo sigo manteniendo, pero ahora sí me voló la cabeza diciendo, bueno, no puede ser que ahora, digo, que tiene que ver evidentemente con esta parte de elección, ¿no? Pero que te dan un indulto, o sea, y que más allá del indulto siga habiendo personas que fueron metidas a la cárcel por esta ley de la sodomía, es decir, una ley de sodomía, o sea, a mí te va a la cabeza, bueno, ya te metes a la ley, sí, es un absurdo, o sea, es una cuestión en la que lo que hemos venido mencionando a lo largo de estos 14, 15 programas, de que cómo es posible que en Estados Unidos haya una cuestión tan avanzada o progresiva en algunos casos y una cuestión tan retrógrada que en pleno 2024 el presidente Biden como que venga con esta cuestión de decir, bueno, miren, voy a dar indulto. Señor, es imposible esta cuestión de que vaya como una cuestión como que tomada en cuenta, bueno, no solamente por él, lo tiene o lo atribuye por ser presidente. Entonces, sí, esta última parte en la que ya encontré la nota de
que John Biden indultó, realmente me dejó en ceros. Dije, no, esto es como para no creerse. ¿Cómo ves, Joel? Es impresionante que todavía a estas alturas sigue siendo un tema, ¿no? El hecho de que exista, con justa razón, que exista un mes del orgullo, es, es que no tendría que existir, no porque esté mal que exista en las Claro. condiciones actuales, no tendrían que existir las condiciones que empujan a que eso ocurra. Es como el exceso del ser metiche. ¿Qué te importa a ti? ¿Con quién anda o con quién se acuesta voluntariamente dos adultos? ¿Qué te importa, no? O sea, ¿qué te importa si dos hombres se gustan o dos mujeres se gustan o un transexual? ¿Qué te importa, no? Es que nos importa. Chistes son las relaciones sanas, las relaciones que hagan felices a las personas. ¿Qué hacen en la intimidad si es consensual entre dos personas? ¿Qué te importa, no? O sea, el hecho de que existiera, bueno, a lo mejor hay razones históricas, pues, pero existió una ley de sodomía que ya no esté vigente, pero que hay estados en Estados Unidos que todavía tienen leyes que penan prácticas sexuales que no nos importan, o sea, ¿qué te importa lo que haga la gente si lo hace con gusto, con deseo, con amor, con cariño o con gusto simplemente? Pero bueno, estamos en un mundo muy curioso donde el país más poderoso del mundo tiene todavía leyes que parecen medievales y que necesitamos seguirnos preocupando de que las personas tengan derecho a querer a quien quieran y salir con quien quieran y estar con quien quieran. Pero bueno, eso es Fíjate, nuestro mundo. fíjate. Y además, para terminar, me llama la atención también que en ocasiones muchos de los que estaban, que entrevistaron en la parte al final de las marchas gays, muchas personas decían, no, es que yo hasta eso tengo amigos que son gays. Y dices, no puede ser que todas las personas digan como algo positivo. Es que yo conozco, y dices, o sea, me llama la atención. Dije, bueno, pues también tienes que decir que conoces personas heterosexuales, ¿no? O sea, como que lo que menos tendría que destacar como algo positivo es que conoces. Como que esta cuestión de yo aceptar va consigo de que conozco, como si solo el hecho de yo conocer, acepto, es simple y sencillamente sigue habiendo una limitante mental y emocional, como decir, bueno, pues como bien dices, ¿qué te importa lo que hagan? Mientras sea legal y mientras sea consensuado, a ti te da igual y no tendría que ser un distintivo el que, no, es que, mira, yo sí tengo amigos que eso no tiene, o sea, no te hacen ni mejor ni peor que tengas amigos, pero bueno, como dices, es una cuestión que resulta interesante que en pleno siglo XXI sigamos preocupándonos por una cuestión que en principio no tendría por qué importar a la mayoría de la gente. Pero bueno, pues ya por último, Joel, tenemos la primer convención de la red panhispánica de lenguaje claro. A ver, instruyenos en este caso, ¿qué nos cuentas, Joel? Esa no es una noticia nueva, la palabra noticia es lo mismo. No es una noticia nueva porque, pero me la encontré hace poco, entonces pues la voy a hacer válida. Resulta que en mayo hubo un congreso de una red que yo no conocía que se llama la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Y está muy padre, porque es algo que tiene relación con la Real Academia Española y es una red de personas de distintas formaciones y de distintos ámbitos que tiene que ver con justamente con el habla clara del español. En 9 de junio del 2022 se formó en Chile esta red panhispánica de lenguaje claro y accesible que tiene como objetivo fomentar el lenguaje claro y accesible. Y es algo que a mí me llama la atención porque, oye, ¿por qué? Interesante que haya esto. No es el lenguaje correcto, bueno, bonito, estético, sino claro y accesible. Y los propósitos principales de esta red son promover los valores democráticos y el compromiso de las autoridades para asegurar la claridad del lenguaje en la vida pública. Claro, la cuestión es que el lenguaje es nuestro medio de información más directo y entre más claro y accesible y comprensible sea, mejor información tendremos para tomar decisiones sobre nuestra vida en común, sobre nuestra sociedad, sobre la toma de decisiones de manera democrática. Y esta red también tiene como propósito digo, fomentar o proponer iniciativas en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a comprender las leyes. Y eso me gustó mucho, es claro.
tiene que haber ya, es evidente que tiene que haber un movimiento que diga, a ver, las leyes tienen que entenderse, porque no se Claro. entienden, ¿sí? Por supuesto, habrá leyes muy bien escritas, pero lo cierto es que hay una buena cantidad de lenguaje jurídico que no es comprensible, no es claro y no es accesible. Y entonces, si quieres hacer valer tus derechos, es que no solo necesitas un abogado, necesitas un lingüista, porque no queda claro lo que están haciendo. Entonces, hubo una convención de esta red que fue en 20 21 de mayo de este año, hace poco, se transmitió por YouTube y ahí está, aquí está en YouTube toda la... Por supuesto, son mesas, a algunas personas les parecerá aburrido, pero a mí me parece muy divertido el que haya una preocupación real por hacer del español, pues una lengua clara y accesible, porque sí, por supuesto, es la manera en la que vamos a poder hacer valer nuestros derechos. Los miembros de esta red asumen el compromiso de promover un consenso sobre los estándares del lenguaje claro y accesible propuesto por la RAE y sus academias hermanas. Y resulta que el congreso que el congreso que se realizó, bueno, no es congreso, las jornadas o el encuentro que se realizó, pues trató muchos temas y eso se me hizo también muy interesante que es cierto que hay muchas áreas y muchos ámbitos de la vida en la que el lenguaje ya preocupa lo oscuro, lo difícil y lo incomprensible que llega a ser. Y entonces hubo mesas sobre justicia, es decir, sobre la impartición de justicia y cómo debe ser clara. Hubo mesas sobre obviamente, el poder judicial en los distintos países. Hubo bueno, pláticas acerca del lenguaje claro y sencillo en la administración, en hacer los procedimientos más claros, por ejemplo, la protección de los datos de la información personal. Pues tiene que quedarte claro cuando te dan una nota de protección de la privacidad en un sitio de internet que estás firmando. Todos este montón de contratos que firmamos ahora cada vez que accedemos a un sitio de internet que te piden dar que sí, son parrafadas enormes, a veces no están perfectamente bien escritas. Y entonces hay un movimiento, seguramente todavía no tiene consecuencias, pues no es algo. Difícilmente vamos a ver que se incorpore a como parte de las consejerías de los diputados o los senadores que les digan y les indiquen y consulten cómo hacerlo. Pero la cosa es que ya existe, pues, y eso me parece muy, muy interesante, el que haya mesas sobre la claridad en las universidades, es decir, que la transmisión de conocimientos de una generación a otra sea más clara, más accesible, más fácil de comprender, y que haya esa que parece superficial, ese estudio de la lengua, que a lo mejor no es de la mayor profundidad, pero que es de la mayor practicidad, ¿no? Hay que entendernos, y la verdad es que no sé si lo has percibido, pero de pronto en los medios de comunicación la capacidad de expresión de las personas es bastante, eh, digamos, imperfecta, ¿no? Entonces, me gustó mucho, se me hizo muy, muy divertido y no he visto todas las conferencias, pero me las voy a echar porque me llama mucho la atención que haya todo un movimiento interesado porque nos entendamos más fácilmente. ¿Cómo ves? No, pues suena genial. Tú ya nos platicarás entonces ya cuando te eches estas mesas, en qué consiste y más bien cómo se desarrollan. Yo creo que ese es uno de los puntos muy interesantes en este movimiento que mencionas sobre esta convención, sobre todo porque creo que hemos llegado a un punto en el que parece que entre más complicado te expreses, más inteligente resultas, ¿no? Lo mismo en cuanto a las leyes. Si tú escuchas a un orador utilizar estas palabras que le llaman domingueras, y pues que no entendí nada, es que estás tonto. No, yo creo que, como bien dices, nos hemos perdido en que yo solamente sé lo que estoy diciendo y no me interesa el público, desde comunicadores, desde docentes, cuando estás en tu trabajo, cuando escribes algo, que creo que permea en todos los ámbitos, pero sobre todo en el legal. Recordemos que de repente hay leyes que dices, bueno, es que incumpliste, ¿dónde dice? Es que esto se interpreta. No, entonces nos evitaríamos un montón de problemas los ciudadanos que somos los más interesados en saber y tener claridad. No me daría flojera al momento de leer y decir, oye, la ley tiene
no sé cuántos párrafos, subartículos, entonces, pues que ya leí todo y van 5 veces y no sé qué está diciendo, o sea, no sé qué incumplí, no sé qué es aquello, como bien dices, también en las páginas de internet tú dices, das tu consenso y aquí dices, oye, no voy a leer todo eso y que además de que lo leo, no entendía que estoy dando consenso, o sea, estoy aceptando, porque además si no acepto no puedo entrar. Entonces te dice, acepte esto. Y dices, oye, no entendí. Ah, pues no importa que no he entendido, tiene que darle a aceptar para poder. Entonces dices, ahí dices, oye, yo no sé a qué di una aprobación para que, ¿cómo se va a poder entrar? Pero al final de cuentas sucede. Y creo que sí tendría que ser una cuestión en la que deberíamos todos hacer un esfuerzo por sí ser lo más claro cuando estemos hablando, pero sí creo que se necesitan pautas, porque de repente me ha tocado esta parte de la imperfección desde uno mismo, en la cual es que para mí significa esto, no, bueno, y es cuando ya la claridad, ya empezamos a darle al traste. O sea, no puede ser que para mí significa esto, no importa lo que signifique para los demás. No, yo creo que sí esto tendría que tener una mayor repercusión, que creo que espero que poco a poco la tenga en el sentido de motivar que las personas seamos claros y que creo que podría incentivar para que las autoridades o aquellos que están directamente incidiendo en la descripción o la inscripción de una ley también nos permita a los ciudadanos no necesariamente contar con un equipo especialista de un abogado, un lingüista, luego de un lingüista, alguien que me explique, que a veces, oye, necesito un equipo de 15 personas para entender una ley o para entender a un abogado o entender a un magistrado o a entender, porque de repente tú métete a alguna, ¿cómo se llama? En internet a una charla o un debate sobre alguna ley y dices, oye, la mitad de las cosas no te estoy entendiendo. ¿Para qué lo haces público si lo que estás escribiendo, lo que estás describiendo, lo que estás debatiendo no es en un lenguaje accesible para el público que te está recibiendo? Entonces, sí, yo creo que resulta interesante y como dices, sí, sí divertido en el sentido de que qué bueno que se tengan este tipo de convenciones en el cual se busque ser simple y claro. Punto. Sí, sí, sí. A ver qué consecuencias tiene, pero sí, la interpretación es algo que no puede dejar de existir, es decir, Claro, el claro. lenguaje no puede llegar a la precisión absoluta, pero entre más claros, más precisos y más puntuales seamos, pues menos habrá oportunidad de desviarnos con las interpretaciones. Entonces, me gusta que es una manera de retomar un poquito el principio original de la RAE, que era, ¿cómo era? Pule, limpia y da esplendor. Era el lema original de la RAE, que era eso, ¿no? Es limpiarla, pulirla, dejar la lengua lo más limpia posible. Pero ahora ya no solo es nada más que sea bella, ¿no? O estética o elegante, sino que sea clara y además accesible. Es que yo entienda qué me están diciendo, que yo sepa. Claro. Cuando me dicen que me demandaron, que sepa de qué, por qué me demandaron, que lo entienda y que entienda las leyes, ¿no? O sea, que entienda que mi constitución, que sea una lectura, a lo mejor no es lo más divertido del mundo, pero yo pueda leer de principio a fin la constitución y entender qué dice, ¿no? Entonces, voy a emprender ese ejercicio, vamos a ver qué tan comprensible es la constitución. Pero bueno, ya estamos Vale. en... Perfecto, Joel. Pues nada, muchas gracias. Las notas creo que estuvieron interesantes. Tuvimos un poquito de todo. Dimos un viaje otra vez por el mundo. Empezamos ¿cómo se llama? Groenlandia y acabamos con una convención sumamente interesante. Pues no hay más, Joel. Te agradezco mucho. Creo que fue muy interesante. Nuevamente un gusto y un placer conversar estas notas que nos resultaron interesantes. Nos estamos viendo. Saludos. Hasta luego. Buenas noches.